Barrio Parlante, escuche y sintonicen, Barrio Parlante, Barrio Parlante. Barrio Parlante, visitando barrios, sectores y corregimientos donde nacen las historias, los personajes y las iniciativas. Un territorio sonoro donde todas las voces son escuchadas. Barrio Parlante, escuche y sintonicen, Barrio Parlante, Barrio Parlante. Muy buenas tardes, estamos grabando en vivo un nuevo capítulo de Barrio Parlante, este programa de Habitantes 7 online en el que entrevistamos personajes importantes que trabajan en pro de la Comuna 7 de Robledo. El día de hoy nos encontramos con Adriana Penagos. Hola Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Por aquí saludando a todas las personas que nos acompañan, que nos van a escuchar. De verdad que sí, gracias por la invitación. Perfecto, Adriana. ¿Te puedes presentar, por favor, ante Habitante 7? ¿Qué labor ejerces? ¿Cuál es tu rol? Mi nombre es Adriana Penagos Galeano, o sea, soy líder de la Comuna 7 hace muchísimos años, hace ya más de 30 años. Pertenezco al Comité Comunal de Inclusión de la Comuna 7 y también al Comité Comunal de Planeación de la Comuna 7. En el Consejo Comunal de Planeación hago parte de la representante principal de los SFI, las personas con discapacidad. A ver, te cuento que en cuanto a movilidad, estamos de verdad que nos falta mucho en la comuna. Hemos, digamos, dado pasitos, pero nos falta mucho. ¿Por qué? Porque nuestros colegios no están con los ajustes razonables que se deben hacer para las personas con discapacidad, para los usuarios de silla de ruedas, o sea, nos falta mucho. En cuanto al transporte, inclusive a nivel ciudad, todavía nos falta mucho, o mucho más en nuestra comuna, ¿cierto? Tenemos muy poquitos buses que tienen los ajustes razonables para las personas con discapacidad, especialmente para las personas con movilidad reducida o usuarios de silla de ruedas. Te cuento que inclusive los poquitos que los tienen, a veces no les paran a las personas porque les parece complicado bajar, digamos, los buses que tienen, bajar la rampa o no la saben manejar. Alguna vez, perdóname que me defienda ahí un poquito, hicimos inclusive un ejercicio donde una de las personas con discapacidad tomaba un bus, pero o sea, fue honesto porque la verdad fueron muchos los buses que pasaron y no le pasaban a esa persona porque era un usuario de muletas. Entonces, mira que en ese sentido tenemos mucha dificultad. Hemos dado algunos pasos porque sí hay algunos colegios que ya empezaron a hacer rampas, tenemos las aceras con guías para las personas ciegas, pero nos falta muchísimo en esa parte de movilidad aquí en la comuna. Aquí en la comuna y hablando de este mismo tema en la ciudad, de pronto ves zonas mucho mejor adaptadas para este tipo de población. O sea, hemos dado pasos, o sea, aquí a nivel ciudad hemos dado pasos agigantados, empezando, digamos, con el metro. Porque mira que cuando se construyó el metro no se pensó en esa construcción universal, como nos dice la norma, y faltó muchísimo inclusive para las personas adultas mayores, para personas con movilidad reducida o para personas con discapacidad. Ya en este momento que se ha logrado que se tengan ascensores, que se tengan otros mecanismos para que las personas puedan acceder fácilmente. Inclusive ya las construcciones que se deben hacer ahorita a nivel ciudad deben tener, como nos dice la norma, que son construcciones universales que deben estar con todos los ajustes razonables para todas las condiciones de las diferentes personas con discapacidad, adultos mayores, niños, o sea, tienen que tener ya inclusive eso. A nivel ciudad hemos avanzado un poquito más. De verdad que sí, que nos falta mucho, pero seguimos avanzando en ese proceso. Ya, específicamente las personas con discapacidad, no. O sea, son los transportes normales, que ya como te digo, algunos
como están acondicionados para recoger las personas con discapacidad, pero que se diga que las van a recoger exclusivamente, no. Es el transporte normal, que los usuarios de este transporte que tengan discapacidad pueden hacer uso de ellos, pero como exclusivo para ellos, no. Venimos como en esa lucha, en ese trabajo, en esa implementación, de que nosotros cambiemos como esos paradigmas que tenemos de hace muchos años. ¿Sobre qué? Porque hablamos, o sea, primero que pensamos que las personas con discapacidad son enfermas. Eso es un mito. Eso no es verdad. O sea, no todas las personas con discapacidad tienen una enfermedad, tienen una condición. Y luego, la forma en cómo tratamos a las personas con discapacidad. Les decimos discapacitados. Esa palabra discapacitados, o sea, quiere decir que no se tiene ninguna capacidad, y todas las personas tenemos alguna capacidad, ¿cierto? Entonces, desde la Convención de los Derechos Humanos, que Colombia se acogió a ella, se implementaron varias normas. Dentro de esas normas están, digamos, que ya el trato, o sea, ¿quiénes son los entes de derecho? Las personas, ¿cierto? Entonces, ya esa palabra discapacitados desaparece y vamos a hablar solamente de personas que tienen una condición cualquiera que sea. Entonces siempre vamos a tratar personas con discapacidad, ya no el inválido, ya no el pobrecito, ya no el cieguito, ya no el sordomudo, que es otro mito que tenemos, porque pensamos que todas las personas que son sordas, o sea, no pueden hablar, y es un mito porque las personas simplemente tienen la condición, como no pueden oír, no pueden emitir sonidos. Hay algunas personas que inclusive con algún aparato alcanzan a percibir algún ruido y ellos pueden inclusive hablar. O sea, su parte del habla está perfecta, solamente que es la condición auditiva. Entonces mira que son varios mitos que tenemos, que hemos tratado, estamos en la lucha y en la transformación, porque es el diario vivir. Tú siempre, cualquier persona que va a tratarlas, va a hablar de discapacidad o de las personas con discapacidad, dice discapacitados, dice el lisiado, dice el enano, dice. Entonces todo esto lo estamos recogiendo, porque lo que decías y la pregunta a la que ibas es el vocabulario inclusivo. Ellas son personas que son entes de derecho y como derecho también necesitan que se les trate con respeto. Entonces son personas con discapacidad, con una condición, y si me voy a referir a ellas, me refiero al nombre, y si me voy a referir a la condición, es discapacidad y la condición que se tenga. Perfecto, entonces podemos mencionar este tipo de discapacidades, ¿cómo los podríamos llamar de una manera respetuosa? Exacto. Tenemos en este momento, o sea, que son discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad cognitiva o intelectual, discapacidad mental o psicosocial. Está la talla baja y está la discapacidad múltiple. Esas son como las discapacidades que se tienen en este momento, y las sordocegueras que están como distribuidas, o sea, todas que están metiditas como en ese tipo de discapacidades que te acabo de mencionar. Adriana, todas las condiciones están como, sí. Te Pues, pregunto, ¿qué tipos de entidades u organizaciones existen en la Comuna 7 Robledo para las personas con discapacidad? Mira, te cuento, ahí existe, aquí en la comuna, primero que todo, el Comité Comunal de Inclusión, que nace, los comités comunales de inclusión existen en todas las 16 comunas y los 5 corregimientos. Estos comités aparecen, o sea, nacen desde la política pública, desde el Acuerdo 086 de 2013, de 2009, perdón, aparecen los comités comunales de inclusión, que son los comités trabajan, digamos, por y para los derechos de las personas con discapacidad.
que es importante porque estos nacen desde la política pública y se ratifican con la actualización de la política pública con el acuerdo 144 del 2019. Se ratifican los comités imagínate, en las 16 comunas y en los 5 corregimientos, o sea que tenemos 21 comités a nivel ciudad que trabajan por las personas con discapacidad. Aquí antes de mencionarte otros, me gustaría que más adelante habláramos un poquito del comité porque es un ente muy importante en cada una de las comunas y qué rico que la gente los conozca porque son los que están trabajando, digamos, en pro de sus derechos, los que conocen los proyectos y la información para difundirla, para que la gente pueda aprovechar esas oportunidades. Aquí en la comuna tenemos también la red de cuidadores, tenemos varias mesas de cuidadores y la red de cuidadores, que son otras personas muy importantes, porque, o sea, sin el cuidador, muchas personas que son dependientes, imagínate qué podría pasar con las personas con discapacidad. Y no solamente con las personas con discapacidad, sino también con adultos mayores. Tenemos las mesas las mesas de discapacidad. Aquí en la comuna tenemos grupos de jóvenes, que son grupos de jóvenes que trabajan en pro de la discapacidad. Hay uno que inclusive es el chico que la coordina, y él tiene una discapacidad y promueve la cultura para los chicos, inclusive con discapacidad y sin discapacidad. Perfecto, me parece muy importante visibilizar a estas personas que se preocupan por la población en situación de discapacidad. Y hablando contigo se me genera cierta inquietud. ¿De dónde surge ese interés por ayudar o por trabajar por esas personas con discapacidad? Pues mira que esto viene de una historia pasada. De la historia pasada desde cuando estaba muy joven, porque yo siempre he dicho que las cosas en la vida no son por casualidad, todo tiene una causa y en el momento que yo estaba buscando, digamos, que estudiar, llegaron a nuestra institución pues unas personas que nos dieron la oportunidad de hacer la licenciatura en educación especial. Y entonces empezamos a estudiar sin pensarlo, sin abrir puertas, sin tocar puertas, se nos abrió esa puerta, entonces aprovechamos la oportunidad y de ahí estudiando como tanta falencia y tantas barreras, tantas barreras que el medio pone para que las personas con discapacidad se puedan mover o interactuar libremente o que su participación sea efectiva a nivel social. Entonces es complicado y esto como que lo va apasionando a uno y cuando uno conoce estas historias, más pasión y más amor coge para el trabajo con esta población. Adriana, quiero felicitarte por esta labor tan bonita que ejerces por esta población. Muchas gracias, nos vamos despidiendo de esta entrevista. Gracias a todos los radioescuchas que nos acompañaron. Y Adriana, un mensaje para la Comuna 7 que nos quieras dar. Un mensaje, que hay que abrirnos que la discapacidad, es solo una condición, que tenemos que culturizar que los derechos son para todos somos personas y los derechos son para todos. Las personas con discapacidad no tienen por qué estar peleando, digámoslo amablemente, por los derechos, por sus derechos, que tenemos que abrirnos, que qué tristeza que muchos líderes de nuestra comuna piensen que la discapacidad en esta comuna no es relevante. La discapacidad es relevante, porque en nuestra comuna es la cuarta a nivel ciudad con 5.726 personas con discapacidad. Entonces, que volvamos esto relevante, que nos preocupemos, que trabajemos por el desarrollo de las personas con discapacidad para que mejoremos su calidad de vida.
Así es, Adriana, tenemos que visibilizar a esta población y darle la importancia que se merecen, porque ellos también son personas y merecen que se les respeten sus deberes y derechos. Bueno, Adriana, muchas gracias por tu entrevista. Que tengas una feliz tarde. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Me apasiona este tema. Qué rico que las personas conozcan y nos sigan invitando a hablar sobre el tema de discapacidad, del vocabulario inclusivo, de romper esos paradigmas que tenemos. O sea, gracias a ustedes por abrirnos estas puertas. Así es, así será. Estaremos hablando más adelante de este tema que también nos apasiona y queremos darle mucha importancia y mucha fuerza. Que tengas una feliz tarde. Feliz tarde para todos, para ti y para todos. Hasta luego. Estás escuchando Barrio Parlante, en vivo por Habitante 7. Este medio es apoyado parcialmente con dineros públicos priorizados por habitantes de la Comuna 7, Robledo, A través del programa de planeación del desarrollo local y presupuesto participativo de la Alcaldía de Medellín. Esta es una producción de Habitante 7 Online, con la dirección de Luis Fernando Muñoz. Presentación y edición de David Rodríguez.